Hebreos 11:8. Siempre me gusta pensar que estos hermanos eran hebreos, pero no eran ebrios. Aleluya. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Amén, gloria al Señor. Ven, tomamos los lugares donde vamos a escribir algo, a tomar apuntes, o en su electrónico, donde sea, nos vamos con la palabra del Señor. Pueden sentarse. Vimos por un tiempo que la manifestación más comprensible de un nuevo comienzo es el dar a luz, el nacimiento. Luego vimos, o empezamos a ver en la palabra del Señor, los grandes nuevos nacimientos de toda la Biblia, y todos vienen como consecuencia de un cataclismo. Dios inicia algo nuevo después de un gran fracaso humano. Entonces vimos lo que pasó con Adán, etcétera. Luego vimos el diluvio, el gran fracaso de la humanidad, y cómo Dios comienza de nuevo con Noé. Hoy vamos a ver otro gran momento de fracaso humano de la humanidad y cómo Dios comienza algo nuevo. Y he tomado la lectura del libro de Hebreos porque allí resume en unos 12 versículos, en unos 11 versículos, la vida de Abraham, tan resumida desde el principio hasta el final. Porque sucede que con Abraham se inicia otro pacto, un nuevo pacto diferente al que se hizo con Noé. Y también inicia Dios un nuevo trato con la humanidad a través de Abraham. Y para nosotros, como dice Romanos capítulo 4, Abraham es el padre de la fe y también el padre de todos nosotros, porque nosotros somos de la fe. Y voy a dividir el pensamiento en 6 secciones. Para cada una de ellas he buscado una palabra que nos ayude con la memoria, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos y su pueblo es un pueblo de nuevos comienzos. Amén.
Y con Abraham comienza algo nuevo, no solamente para él, sino para toda la humanidad. La primera expresión es llamamiento. Diga conmigo llamamiento. A ver si me lo dice con... Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Llamamiento. Llamamiento está ligado con hombre, o sea, con ser humano. Dios no llama ángeles, Dios llama hombres, seres humanos. El escritor a los Hebreos comienza diciendo así: por la fe, Abraham, cuando fue llamado. Para el escritor, la vida de Abraham no comienza cuando nació. Desde luego tuvo que haber nacido. La vida de Abraham comienza cuando fue llamado. Y su vida espiritual, su vida verdadera delante de Dios, comenzó cuando usted fue llamado. Lo que cuenta para Dios y lo que cuenta para la eternidad es nuestra respuesta al llamado. Antes de eso, nada sirve. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que está antes de esto no funciona, no sirve, no implica. Y Abraham recibió un llamado. Por la fe, Abraham, siendo llamado, salió sin saber a dónde iba. Obedeció, dice primero, obedeció. En este punto, todos los que hemos sido llamados y hemos obedecido a ese llamado, hemos iniciado una nueva vida. Parece que en esta iglesia hay 3 o 4 que han experimentado eso. Me gozo por ustedes, oremos por los demás para ver si hoy es el día que inician una nueva vida. Y quiero que me escuche esto. Es que alguna gente piensa que llamado es ser pastor, llamado es ser obispo. No, llamado es venir a los pies de Cristo, eso es todo. Dice, a todos los llamados de mi nombre para mi gloria, los llamé y los hice. Y Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que el que nos llamó es el Señor. No, Pablo dice que nos llamó para su gloria y excelencia. Es más, si usted no hubiera sido llamado, ni estaría aquí, ni me estaría escuchando. Llamado. Pero quiero que me escuche esto y lo anote en algún lugar. Un hombre llamado, una mujer, una persona, un individuo, un ser humano llamado es una respuesta de Dios. Entonces, si esto es así, diga, yo soy una respuesta de Dios. ¿Qué hubo en los días de Abraham? Hubo una tremenda crisis. Una crisis que hoy no la podemos entender. Si nos la explica, no la entendemos. Antes de Abraham, dice la Biblia, Génesis 11, hablaba entonces toda la tierra una sola lengua y un mismo idioma. Usted puede ir a Estados Unidos, no hay ningún problema. Do you speak English? I speak Spanish. Tú me picas este paño y tú no sabes ni lo que te va a pasar, ¿oíste? Dice que eso le dijo el gallinazo el gallinazo panameño, el gallinazo gringo. Y que, do you speak Spanish? Tú me picas este paño y... Y usted iba a la China y
no había ningún problema de comunicación. Pero esa misma gente dijo: hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo, por si fuéramos esparcidos. O sea, hagamos algo que nada nos divida, hagamos algo que nos mantenga unidos. Y crearon una religión. Hicieron una torre, o pretendieron hacerla. Y Dios dijo: mira lo que está haciendo el hombre. Descendamos ahora. Ese es otro tema. Pero Dios no habló en singular. Dios no dijo desciendo ahora, dijo descendamos. Ahí está claramente. Y confundamos su lengua, porque el hombre tiene una sola lengua, habla un solo idioma, se ha propuesto una cosa y nada los va a detener. Entonces Dios descendió y de pronto uno hablaba chino y el otro turco y el otro alemán y el otro portugués y no se entendían. Eso es lo que la Biblia llama Babel, el juicio de Babel. Y esa confusión de lenguas que hizo que se formaran primero las grandes divisiones étnicas, luego las tribus, las naciones, dejó a la humanidad sin la capacidad de volver a conectarse con Dios. Entonces, vuelvo a lo que les dije hace un rato. Entonces Dios llama. Y llama a un hombre. Porque un hombre llamado de Dios es una respuesta de Dios para este mundo. Amén. Si usted es el único salvo en la familia y Dios le llamó a salvación, usted es la respuesta de Dios para esa familia. Y por usted esa familia llegará a Cristo. Y así ha sido siempre. Note usted, cuando Caín mató a Abel y con ello se pretende destruir el conocimiento de Dios que venía por Abel, ¿qué hace Dios? Le da otro hijo a Eva llamado Set. Cuando la humanidad se pierde y hay solo violencia y destrucción, y aún los hijos de los hombres se casan con los hijos de Dios, se casan con las hijas de los hombres, y todo es un desastre, y Dios tiene que mandar el diluvio. Dios, ¿alguien está aquí? ¿Qué hizo? Separó a Noé. Y cuando el pueblo moría en Egipto y mataban a los niños, y con eso se pretendía eliminar la simiente de Abraham para traer salvación a la humanidad, ¿qué hizo Dios? Separó a Moisés. Y cuando el pueblo fue llevado a Egipto para que allá muriera, allá en Egipto Dios levantó a José. ¿Está conmigo alguien? Lo único que tiene que haber leído Biblia para poder seguirme. Y cuando el pueblo lloraba, y aún el mismo Samuel lloraba, porque el rey que Dios había escogido había fracasado, Dios entonces llamó a David. Y usted puede seguir viéndolo. Samuel mismo es la respuesta de Dios cuando el propio sacerdocio se ha corrompido y el propio sacerdote Elí y su casa están corrompidos. Dios levanta a Samuel. Así que hoy, en estos días donde pretenden eliminar el conocimiento de Dios, pretenden eliminar la familia como Dios la ha creado, pretenden hacernos creer que un niño desde que es niño ya él decide que va a ser homosexual, pretenden hacernos creer todas esas cosas. Yo le digo, Dios no se quedará de brazos cruzados. Dios seguirá llamando a alguien
El llamado de Dios es la respuesta de Dios a una crisis. Y por eso hoy, en medio de esta pandemia, usted y yo que somos llamados, somos respuesta de Dios. Le digo algo, Dios es eterno. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Biblia dice también, yo Jehová no me mudo ni me cambio. Dios nunca tiene un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque es eterno. La Biblia dice, no tiene principio, no tiene fin, no tiene número de días. Dios no cumple años. La Biblia dice, no se envejece, no se fatiga con cansancio. A Dios no le salen arrugas, no tiene que hacerse cirugía. Dios no tiene que estar en una máquina todos los días, todas las mañanas, 40 minutos, porque si no le crece la barriga. Dios no usa lentes, tampoco peluca. Dios no se pinta el pelo. Dios no usa faja. Alabado sea Dios. Rema, recibe. Amén. Entonces, si eso es así, ¿para quién es el nuevo comienzo? Es para nosotros. Quiero que sepa esto, el nuevo comienzo es un asunto estrictamente humano. Dios seguía siendo Dios. Los que necesitaban un nuevo comienzo era la raza humana, era el pueblo. Y por eso entonces Dios llama a Abraham, el Dios eterno. Piensa en el hombre en términos de nuestra limitación, limitados por el tiempo y limitados por las circunstancias. Y por eso ayer predicando en Colón dije esta verdad: no podemos permitir que la iglesia envejezca. El día que todos ustedes sean viejos y se retiren y ya no puedan venir al templo, ¿quién se va a sentar ahí? ¿Quién va a alabar a Dios? El día que estos muchachos ya la vida los lleve a otra posición, ¿quién va a tocar estos instrumentos? Mi oración es que Dios llame y llame y llame y vuelva a llamar y siga llamando, y que haya corazones que escuchen el llamado de Dios. Amén. Segundo, promesas. Promesas y fe. El nuevo nacimiento o el nuevo comienzo es un asunto de entender promesas y de tener fe en las promesas que Dios hace. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió sin saber realmente a dónde iba. Luego dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Hay dos palabras que dominan el texto de Hebreos 11, 8 al 18, que es el texto de Abraham. Hay dos palabras. La primera es sencilla de descubrirla. Versículo 8 dice, por la fe. Versículo 9 dice, por la fe. Versículo 11 dice, por la fe. Versículo 13 dice, por la fe. Versículo 15 dice, o el versículo 17 dice, por la fe. Es sencillo, es la palabra dominante.
Pero hay otra palabra dominante allí. Esa sí no es tan fácil descubrirla, pero se la digo. Por la fe. Usted me la va a decir. Lea el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. El mismo versículo 9. Morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Yo creo que ya lo descubrimos todos. ¿Cuál es esa palabra? Promesas. O sea que donde hay promesas para que se cumplan, tiene que haber fe. Porque por la fe Abraham hizo todo esto. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué salió de la tierra? ¿Por qué siguió esperando en Sara? ¿Por qué vivió en tiendas? ¿Por qué vivió como extranjero? Y al final, ¿por qué se atreve a sacrificar a Isaac? Todo lo hizo porque tenía promesas. Y mis amados hermanos, el nuevo comienzo es un asunto de fe. Porque el nuevo comienzo genera incertidumbre. La incertidumbre puede generar temor. El temor puede generar ansiedad. La ansiedad puede generar otro tipo de situaciones que le impiden a uno disfrutar la vida y la vida en abundancia de Dios. Y la humanidad hoy está en vilo, porque esta pandemia parece una montaña rusa. En algún momento parece como que se ha conquistado y de pronto vienen noticias desalentadoras. En el momento en que predico, en el día que predico, esto se escuchará muchos años después y en otros lugares, pero en el día que estoy predicando por primera vez, o el tema original, resulta que Israel había eliminado las mascarillas, con el 60% de la población vacunada, más todos los que ya habían sido contagiados, pensaban que habían llegado ya prácticamente a la inmunidad de rebaño. Y el mundo aplaudió a Israel por haber eliminado las mascarillas. ¿Qué sucede? Hace 2 días Israel volvió a hacer obligatorio el uso de mascarillas, porque una cepa nueva, la cepa Delta, como que no reconoce las mascarillas o no reconoce la vacuna, o algo sucedió. Y lo mismo está sucediendo en el Reino Unido. Entonces esto genera una situación de incertidumbre, como que avanzamos y retrocedemos. Pareciera que la pandemia aprendió de la procesión de Portobelo. Bueno, y cuando ya la gente pensó esto se acabó, resulta que aparece otra cosa nueva. Es por eso que lo que nos va a sostener a nosotros en este tiempo y en cualquier otro tiempo son las promesas que recibimos de la palabra de Dios. La fe se sustenta en las promesas. Y es cierto que hemos sido afectados, pero también es cierto
que la promesa se está cumpliendo. No te dejaré ni te desampararé. También es cierto que la promesa se está cumpliendo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que la promesa se está cumpliendo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es cierto también que la promesa se está cumpliendo, y aún los que en algún momento fuimos tocados por el virus, hemos visto que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Alguien alabe a Dios en esta casa. Y si hay necesidad, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso hemos estado en el aire sin parar, 24 horas todos los días, con cuarentena, encerrados, sin poder tener reuniones, sin recibir diezmo, sin recibir ofrenda. Allí estuvimos porque no dependemos de lo que pase aquí, dependemos de las promesas de Dios. Aleluya. Ahora quiero que sepa, esto me entusiasma, porque tengo promesas de Dios sobre mi vida. Él dijo: largura de días en tu mano derecha. Y todavía no he llegado a largura de días, así que tengo largo camino para recorrer. Riquezas y honra en tu mano izquierda, y todavía no las he recibido todas, bendito sea Dios. Vivo por las promesas que Dios le ha hecho a mi vida. Pero quiero que note algo. Dios tiene promesas generales para tu vida. Esto es bien importante. Anótelo en cualquier lugar. El que anota siempre tiene ventaja sobre el que no anota. Su memoria no es capaz de recordar todo lo que recibe, todo lo que oye, es imposible. Ni el más inteligente. Pero el que escribe recuerda 3 o 4 veces más que el que oye. Abraham recibió promesas generales. Escúcheme esto. Esto le va a servir a usted para este momento de la vida y para toda la vida. Dios nos da promesas que son generales. Génesis 12 dice: pero Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Qué tremendo que Abraham no había ido, pero tenía un Waze. No había Waze, no había nada. Ni siquiera sabía dónde iba. Pero Dios le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Para ser una nación grande tenía que tener muchos hijos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Amén. Entre otras cosas, ¿qué les está prometiendo allí? Te daré hijos, te daré descendencia, pero algo más grande todavía. De esa descendencia vendrá el que bendecirá a todas las familias de la tierra. Amén. Esa fue una promesa para toda la vida de Abraham. ¿Está conmigo? Pero así como Dios tiene promesas generales, y esa promesa es para usted también. Te bendeciré y serás bendición. Bendeciré al que te bendiga. Eso es promesa para usted. Dígame un amén, por favor. Y dice: al que te maldiga lo voy a maldecir. Esa es promesa para mí también. Amén. Son promesas generales. Son promesas para toda la vida. Pero quiero que sepa que Dios también tiene promesas particulares.
promesas determinadas, promesas específicas para momentos específicos de la vida también. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que las promesas generales van a guiar toda tu vida. Pero habrá momentos de tu vida que tú vas a necesitar una promesa para superar ese momento especial que estás viviendo. Sucede que Abraham salió con Sara. Muy bien, ella es Sara. ¿Sí? ¿Y ella quién es? Agar, la sierva de Sara. Oh, muy bien. Y Agar tenía lente y todo, para ver bien. Misericordia. Pastor, ellos le están ayudando y usted le está haciendo bullying. ¿Sabe que hay que buscar un... Salió Abraham y salió Sara. En el otro mensaje explicaré otros detalles que no puedo explicar ahora. No se lo pierda. Y Dios le dice, te daré descendencia, una descendencia grande. Y al año siguiente, Sara estaba con un embarazo. No, a los 5 años se salió Sara embarazada. No, durante ese tiempo Abraham llega, compra tierra, ve a los cananeos, se va para Egipto. Hay hambre, en Egipto casi pierde a Sara, se la lleva a Faraón, Dios le habla a Faraón, Abraham la recupera, salen para allá, llegan con Lot, hay mucho ganado, etcétera, etcétera. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y Sara. Entonces un día Sara dice, la cosa puede ser que no sea conmigo, y llaman a Agar, tratando de ayudar a Dios. Tienen un hijo, se forma un problema porque entonces ella comienza a menospreciar a Sara, porque yo sí tengo y tú no tienes. Que yo sí tengo y tú no tienes. Que yo sí tengo y tú. Bueno, pasó el tiempo. Sara le dice a Abraham, sácala de aquí, sácala. Bueno, pero cuando vienen los ángeles para decirle a Abraham que van a destruir a Sodoma y Gomorra. Y note esto, ¿por qué los ángeles tienen que decirle a Abraham que van a destruir a Sodoma y a Gomorra? Por una razón. Porque en Sodoma estaba Lot, el sobrino de Abraham. Y dice que Dios no hará nada sin le comunique su secreto a sus siervos los profetas. Dijo Dios, ¿habría yo de destruir a Sodoma y Gomorra sin decirle a Abraham, mi amigo? Y cuando van a hablar con Abraham sobre esto, les viene de pronto así un WhatsApp del cielo. Dile que Sara te dará a luz un hijo. Y Sara está en la tienda y dice que Sara se ríe. Por eso el hijo se va a llamar Isaac, que significa risa. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cuál es la diferencia? Que un día Dios le dice a Abraham el plan general, serás bendición, te engrandecerá y todo, pero pasa el tiempo y no se cumple, y llega el día que su fe necesita una promesa particular. Y la promesa viene y dice, Sara te dará a luz un hijo. Y lo cierto es que de allí no pasó casi menos de 2 años y Sara tiene el hijo. Yo te quiero decir que yo estoy seguro que Dios te ha dado promesas. Pero en este día quiere darte una promesa particular, específica, determinada para la situación que estás viviendo en tu vida.
Cuando iniciaba esta iglesia, esto lo he contado muchas veces porque es parte de mi vida, en una experiencia sobrenatural recibí Sofonías 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y éramos muy humildes y muy pobres. Ahora somos muy pobres y muy humildes. Bendito sea Dios. Pero hemos confiado en Jehová. Y esa promesa me ha sostenido a través del tiempo. Pero cuando circunstancias se han atravesado en el camino, cuando por ejemplo construimos este templo y hubo un error en 2 metros de traslape, o sea, al medir el terreno para construir esta parte se fue 2 metros a una propiedad que no era de nosotros. Y el dueño de la propiedad nunca lo supo, no se dio cuenta. Pero yo por conciencia me acerqué y le hablé y le expliqué, llevé los planos. Y el hombre se levantó del escritorio y dijo: tumban eso. No nos podía vender 20 metros, 30 metros. No, túmbenlo. Y yo decía, ¿y cómo yo le explico a la iglesia esto ahora? ¿Cómo le digo a la gente? ¿Qué hace uno? Creer en la promesa general, pero buscar una promesa particular para ese momento. Y en ese momento la promesa fue: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Sucede que aunque esa persona era jefe, era la autoridad, era quien tenía pues el poder para hablar así, la última palabra la tenía la junta directiva. Y cuando él va a someter a la junta directiva para que un tribunal nos obligue a tumbar toda esta parte del templo, bueno, y al tumbar esta parte se caía el techo porque no tenía soporte en la parte de atrás. La junta directiva dice: oiga, ¿y el pastor no se ha acercado a usted? Si él se acercó, si él fue el que me dijo esto. ¿Y qué le ha propuesto? No, le ha propuesto que compre tal, pero ñagare ni ef not. Entonces alguien dijo: sometamos esto a votación. Y lo sometieron a votación. Y decidieron: mejor véndanle a la iglesia. Bendito sea Dios. Mi presencia irá contigo. La promesa fue: yo iré delante de ti, dice Isaías, y abriré caminos torcidos, dice. Cerrojo de hierro haré pedazos, puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos, y enderezaré los caminos torcidos. Para cada situación de la vida difícil, Dios tendrá una promesa particular. Termino con esto: separación y periodos. Es la tercera palabra, separación. A ver si los dormidos me dan un poderoso amén. Alabado sea Dios. Esta parte también es bien importante, porque es vida práctica, es vida para nosotros. Es algo que le va a ocurrir a usted, quiera o no quiera. Es más, usted puede orar para que no le ocurra y Dios no le va a contestar esa oración. No hable así, pastor, que Dios contesta todas las oraciones. A Moisés no le contestó la oración de entrar a la tierra prometida. Y a Pablo no le contestó la oración de quitarle el aguijón. Bástate mi gracia. Pero entonces ya, pastor, explique pues. Tenga paciencia. Es que quiero que anote bien. La vida de alguien que ha sido llamado. ¿Quién ha sido llamado? Su vida estará marcada por separaciones.
Todo nuevo comienzo es una separación. Por la fe, Abraham, siendo llamado, y obedeció y salió sin saber a dónde iba. Allá se ve pegado en la televisión, pero estoy en distancia. Salió, los que están aquí son testigos. Salió. Amén. Voy a pedir un ejemplo práctico, sencillo, pero que nos ayudará a entender. Ponte de pie, varón de Dios. Te estoy llamando, sal. Amén. Él se separó ¿de qué? De la silla. Él no puede estar en la silla y a la misma vez acá. Gracias, varón. Puedes regresar. No te separes de tu familia ni de tu esposa, varón. Misericordia. Mira, Abraham, para obedecer a Dios, tuvo que salir. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea que Abraham tuvo que separarse de la tierra y de la familia que tenía en Ur. La biografía de Abraham es el registro de las separaciones. Así que Dios, oye esto, cuando comienzas con Dios, en el paso del tiempo, tu vida estará marcada por pequeños nuevos comienzos. Y óyeme esto, cada separación marcará para ti un nuevo comienzo. Escúcheme, padres, escúcheme, madres, escúcheme, gente. Porque el día que Abraham salió de Ur de los Caldeos, se separó de su tierra y comenzó un periodo nuevo en su vida. Acá hablaba, conocía, tenía amigos, etcétera. Donde va, no sabe nada. Así que Dios te separará de aquello que para ti es hábito, es normal. Dios te separará de tus lazos naturales. De hecho, yo estoy seguro que algunos aquí, cuando se convirtieron, vieron cómo algunas amistades se separaron. Ese es Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios te separará de lazos naturales. Algunos incluso tuvieron que separarse de la actividad que realizaban antes, porque es incompatible con el llamado de Dios. No digo más. Que aquí hay algunos que hacían hasta striptease y todas esas cosas, separados de eso, papá. Separado. Bueno, Abraham sale, pero resulta que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. La única persona que debió haber ido ahí era Sara, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero Abraham se lleva a Lot, pero además de Lot se lleva a su papá, se lleva a Taré. Y Taré no había sido llamado. No una a su llamado lo que Dios no ha unido, porque le va a ser un problema en su caminar. Lo digo como pastor, que he unido a mi gente que después han sacado el puñal. Si usted me ve sangrando un día por ahí, son esa gente. Misericordia, papá. Y llegan a una tierra llamada Harán. Y en esa tierra Taré muere.
¿Por qué muere Taré? Porque Dios llama a Abraham, pero como él es hijo, este es el hombre que tiene la autoridad. Y en aquella cultura lo que decía papá era y se acabó. Y cuando iban para la tierra prometida, Taré dijo: me gusta este lugar, me gusta esta ciudad, me gusta Harán, aquí nos quedamos. E interrumpe el viaje de Abraham. ¿Está conmigo? ¿Y qué hace Dios? Ven para el cielo, papá, a ti no te llamé y estás interrumpiendo. Y separó a Abraham de su refugio, de su padre, de aquel que le daba confianza y seguridad, de aquel que tomaba las decisiones. Santo Dios. ¿Te casaste? Ya no es tu papá, ni tu mamá, ni tu suegra la que toma las decisiones. Pero además Abraham se lleva a Lot. Pasa el tiempo, van a Egipto, todo lo demás, y regresan riquísimos. Y ya no hay espacio para Lot y para Abraham juntos en la misma tierra. Y Abraham le dice a Lot: escoge la tierra, lo mejor de ella. Y Lot se separa, y Lot se va hacia la llanura de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son destruidos, Lot se vuelve un desastre. Pero Dios lo separa de Lot. ¿Quién era Lot para Abraham? Su sobrino. Pero al no tener hijos Sara, Abraham se va haciendo la idea: este es el que me va a heredar. Santo Dios. Dios nos separa a veces de las expectativas humanas que nosotros tenemos, de lo que pensamos cómo va a ser y cómo lo vamos a hacer. Dios también nos separa. Dios separó a Abraham luego de Isaac. Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac en el sacrificio, y Abraham está dispuesto a hacerlo. Lo cierto es que no se llega a dar la muerte, pero dice que Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Entonces Dios lo separa de su idea, lo separa de la condición de esperar y creer que solamente Dios puede hacerlo, porque dice que era poderoso, que Abraham creyó que era poderoso. Lo separa de un sentimiento del corazón. Hay un momento antes de esto, en el capítulo 17 de Génesis, que Dios llama a Abraham. Ya Lot se ha separado y le dice: no se dirá más tu nombre Abraham, será tu nombre Abraham. Y le dice: haré un pacto contigo, y esta será la señal del pacto, la circuncisión. Y Abraham tiene que circuncidarse y separar algo de su cuerpo que le pertenecía, y separarlo y tirarlo. Y Dios le dijo: entonces tu nombre será ahora Abraham, y a Sarai no le llamarás más Sarai, será su nombre Sara, princesa. Ese día Abraham se hizo diferente al resto de todos los hombres del mundo que existían, porque era el único hombre circuncidado. Y Dios nos separará absolutamente del mundo. Voy a decirle esto: para ver las promesas de Dios cumplidas a cabalidad en nuestra vida, Dios nos tiene que separar del mundo. Abraham circuncidado, oiga esto, Abraham circuncidado nunca pudo tener el hijo con Sara, no pudo. Pero el Abraham incircunciso, el Abraham sin el pacto, nunca pudo tener hijo.
Pero el Abraham circuncidado, aquel que se separó, que cortó algo de su propio cuerpo, pronto tuvo un hijo. También Dios separó un día a Abraham de Sara. Tremendo, ¿no? Y cada separación lo que significa y un pequeño nuevo comienzo en la vida. Su amor. Dice que Abraham lloró a Sara. Su sentimiento. Y amados, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de un pastor, llega el momento en que uno ama tanto la iglesia y pone tanto sus esperanzas, sus anhelos y sus sueños en la iglesia, que uno tiene que llegar a un punto. ¿Y qué si Dios me pide la iglesia? En el caso mío, yo no la entrego. No estoy preparado. Pero Dios nos va a pedir cosas en la vida que nos van a dar dolor. Nos va a pedir sueños y nos va a separar de cosas. Dice que Abraham lloró a Sara y hasta compró un lugar para sepultarla y le dijo a el dueño de la tierra: dame un lugar para poner a mi muerta y donde yo pueda llorarla. Esto es largo, pero ya concluyo por el tiempo. Abraham tuvo que ser separado de Ismael y de Isaac. De Ismael literalmente y de Isaac en el símbolo de la entrega en el altar. Pero cuando llega donde Isaac, Dios entiende. Dios le dice: Abraham, Abraham, no lo hagas. Ya sé que me amas y que me temes. Y le devuelve a su hijo, porque dice la Biblia que Abraham creyó que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Cada una de esas separaciones marcó un pequeño nuevo comienzo para Abraham. Usted y yo, que llevamos una vida pues entre comillas normal, nacimos en un hogar, etcétera. Un día nos enamoramos, decidimos casarnos. Ese matrimonio nos separó de un hogar, de una casa, aunque seguimos siendo familia, etcétera, pero nos separó. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese día para nosotros que nos unimos en matrimonio representó, esa separación representó para nosotros un nuevo comienzo, porque nunca habíamos vivido casados ni con otra persona, ni la otra persona jamás había escuchado un ronquido. Bueno, la mía, por la bendición de Dios, todavía no lo escucha. Gloria a Dios. Pero luego pasaron los años y vino un bebé. Ese bebé cambió todo en la casa. Si uno no lo entiende, entonces no está preparado. Y al cambiarlo todo, fue para la pareja, para la familia, un nuevo comienzo. Y así podemos decir la vida. Ese muchacho se ganó una beca a los 18 años para irse a estudiar a Estados Unidos. Recuerdo hace unos años de un hermano que me llama y me dice que su hijo se ganó una beca para ir a estudiar a Europa. Y yo lo felicito y todo lo demás. Y él comienza a llorar. Y claro, trataba de como hombre contenerse y se contuvo. Y yo le dije: mi hermano no está alegre. Sí, pastor, pero una cosa yo sé,
nunca más lo volveré a ver en la casa. Allá se va, se gradúa, se enamora de otra, sabrá Dios, se casa y se queda viviendo por allá. Si viene, viene, pero a esta casa yo sé que él no vuelve. Una separación siempre trae dolor. Ahora, Dios trabaja con sus hijos con periodos y etapas. Dios no es lineal. Dios va a trabajar contigo con periodos y etapas. Y te voy a decir algo, lástima que el tiempo se me tenga que ir. Hasta una enfermedad grave marcará en ti algo que termina y algo que comienza. Un accidente, cosas inesperadas, no programadas de la vida. Y por eso le digo a los padres que están aquí, prepárese porque un día su hijo va a irse de la casa, su hija también, y todo cambiará. Prepárese porque algún día la edad le dirá que no puede seguir trabajando en lo que está trabajando. ¿Y qué hará usted? ¿Cómo vivirá el resto de la vida? ¿Se deprimirá? Entonces, ¿entrará en depresión? Porque Dios trabaja en periodos y en etapas. Pero en cada periodo y en cada etapa de la vida, Dios está con nosotros. Y para cada etapa de la vida, Dios tiene una promesa. Y aunque hayas llegado a la edad, como se llama ahora, la edad dorada, hay una promesa que dice, aún en la vejez y en las canas, yo les sostendré, dice Jehová. Y aún en la vejez y en las canas estarán vigorosos y verdes, plantados en la casa de Jehová. Como pastor me ha correspondido pues aconsejar a mucha gente cuando entran al periodo del cese de labores. Algunos felices y después de 4 meses vuelven a la consejería. Pastor, no sé qué me pasa, se me ha ido el sueño, tal y tal, me levanto, a veces no sé qué hacer, me pongo bravo. Y otros que apenas le dicen que no puede seguir laborando por X o Y razón, un espíritu de tristeza viene a sus vidas. Mis amados, hoy quiero decirles por palabra de Dios, habrá situaciones de tu vida que te van a separar de lo que está ocurriendo o de la relación que tienes. Habrá situaciones que te llevarán a otro lugar, a otra ciudad, a otro país. Habrá situaciones que te separarán aún de la actividad normal que has realizado. Habrá situaciones que te separarán de familiares, etcétera. Habrá alguien que se muera en la familia. Habrá alguien inevitablemente que se haya muerto. Y eso va a marcar algo para ti. Pero el Señor dice, en todo esto, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, aún más allá de la muerte. Y esta madrugada, esta palabra era poderosa y fuerte en mí. Y sentía al Señor hablando conmigo. Acá yo no digo Dios me dijo, Dios me dice, sino la palabra, el Espíritu allí. Hay mucha gente en un periodo de transición hoy, aceptando que hay cosas que han pasado y no volverán, que hay cosas que se rompieron y no se volverán a unir, que hay lazos que se deshicieron y ya no volverán, que hay periodos de la vida que pasaron y ya no volverán. Pero hoy quiero darles paz y seguridad de que Taré murió, pero Abraham siguió adelante. De que Lot se fue, pero Abraham siguió adelante. De que Ismael tuvo que salir de la casa, pero Abraham siguió adelante. De que llevó a Isaac a la cumbre del monte y allí Dios se movió. Y aun cuando Sara muere, Abraham sigue adelante hasta que le busca esposa para Isaac para concluir su llamado.